Sin duda algunas, este 2025 ha sido el año de oro para las películas de terror. Hemos tenido una infinidad de propuestas que han salido bien, otras que no han salido tan bien y otras que honestamente nunca debieron haber salido. Cada vez el terror se va alejando de los clichés 2000eros, ochenteros y noventeros que dejaban a las películas de terror como simples screamers, trayendo propuestas más artísticas, propuestas más arriesgadas y que juegan con varios tópicos para diferente público. Y solamente era cuestión de tiempo hasta que tuviéramos una película de terror psicológico mezclada con algún deporte. Y Him, el elegido, es esta película. Esta es una película que yo la considero un experimento bastante decente, que es muy arriesgada y que funciona de una manera muy peculiar, en que mezcla el fútbol americano con el terror psicológico. Y como se pueden dar cuenta, me gusta el fútbol americano. Y sí, yo no me cambié de equipo cuando mis Patriotas se fueron en declive y los Chiefs y los Bucks iban para arriba. Ojo con las personas que se cambian de equipo. No pueden confiar en alguien que no le puede ser leal ni a un pobre equipo de fútbol. Y esta película juega con varios picos reales del fútbol americano dentro de la liga profesional y fuera de la liga profesional. La NFL, que pues considero que todos en algún punto hemos escuchado hablar de ella. Y la verdad, esta película me gustó, le tenía ganas desde que se anunció, porque tiene una estética muy peculiar y la propuesta no suena tan mal. Así que aquí vamos a seguir a Cam, quien es un quarterback estrella de fútbol colegial y se puede declarar drafteable para entrar a las grandes ligas. Pero tras sufrir una conmoción cerebral, su lugar en el fútbol profesional queda en duda. Con el miedo de no poder dar el ancho, Cam recibe una llamada del legendario Isaiah White, ganador de 8 anillos, quien lo invita a entrenar con él por una semana, sometiéndolo a una tortura física y emocional que lo llevará a su límite. Ok, partiendo desde mi punto de vista como fanático de fútbol americano, tengo que decir que esta película no puede convencer a todo mundo, por dos razones. Una es propia del fútbol americano. Si son ajenos a este deporte, si no les gusta, si lo consideran aburrido, tedioso o cosas similares, esta película va a ser exactamente lo mismo. Va a ser tediosa, va a ser aburrida, incluso en cierto punto no van a entender qué está pasando ni por qué están pasando las cosas. Puede que no capten todas las referencias que son necesarias para entender todo el trasfondo de la película. Eso por una parte. Y por otra, es que como es una película muy experimental, muy rara, que juega con muchas cosas a la par, cuando llegamos al clímax, cuando llegamos al final, se siente muy raro. Se siente incluso fuera de lugar si lo queremos ver así, porque desde el principio nos auguran que algo malo va a pasar, que algo oscuro se está tejiendo por ahí, y que de una forma u otra va a afectar a Cam de manos de Isaiah. Y si bien sí pasa eso, la forma en que ocurre es muy bizarra. Al final te quedas con cara de ¿qué carajos acabo de ver? Pero no como en el sentido de Weapons, donde al final yo creo que muchos nos estábamos riendo cuando estaba pasando el desenlace. Y es más que nada es bizarro, pero sí llega a ser cruento, llega a ser vil y llega a ser muy sanguinario y muy, muy grotesco y visceral. Así que, tomando estas dos cosas como únicos puntos negativos, unos propios de la película y otros propios de la temática que maneja la misma película, es una propuesta diferente. Him es una propuesta que funciona por sí misma y que como fanático del terror y de la NFL puedo decir que es una buena película de terror, que no solamente se centra en lo sobrenatural, no solamente se centra en lo raro, también está consciente de que en el fútbol hay miedos y hay pesadillas para los jugadores que van más allá de esto. La primera que tenemos desde el primer minuto son las lesiones, como algún golpe, alguna fractura o alguna conmoción pueden anticipar tu retirada a pesar de que seas joven, como dentro del campo tu vida pende de un hilo y pende de la victoria. Muestra la obsesión por la grandeza, muestra la obsesión por la fama. Puede llegar a carcomer a algún jugador de fútbol americano que no puede dar el ancho en las ligas profesionales. Algo que está muy bien sustentado dentro de esta parte es que mientras vemos ciertos entrenamientos donde vemos a Cam interactuar con todos los entrenamientos que Isaiah le pone, vemos de repente tomas en rayos X donde muestran huesos rotos, sangre saliendo, músculos desgarrándose,
lo que es muy rápido y hace más frenética y más desesperante esta película en el buen sentido. Sientes una desesperación y una claustrofobia dentro del casco, porque hay primeros planos donde el personaje de Cam se acerca al de Isaiah y es una tensión muy especial. Es una tensión que se construye muy bien usando las cámaras y el deporte de fútbol americano como conductor de esta tensión. Así que sí, es enfermizo y es retorcido todo lo que tiene que ver con esto de el desgaste físico y emocional al que se someten los jugadores. El usar el terror psicológico más allá del terror físico o el body horror nos da escenas completamente choqueantes, ya sean golpes con el balón, peleadas, conmociones, etcétera, que nos hace temer por Cam, no precisamente por lo sobrenatural, sino por lo real, que a veces es más palpable que lo sobrenatural. La fotografía es muy estética, es muy limpia, elegante, incluso si lo queremos ver así, pero dentro de esa elegancia, dentro de ese arte, es incómoda de ver. Mira, Kelly es la encargada de la fotografía de esta película. Y la verdad, y juega muy bien con lo que la película tiene. Juega con la euforia, el miedo, la claustrofobia y la desesperación de Cam, haciéndola así, terrorífica, pero elegante y muy deseable, por muy extraño que esto suene. Las actuaciones de Tyreek Wheeler y Marlon Wayans están muy bien. Tyreek como Cam es este joven coreback que es una promesa para las ligas mayores, pero que probablemente no del ancho por la dificultad de la liga profesional. Tiene sus traumas, sí, tiene sus propias razones para jugar fútbol americano. Y están ok, están bien, son situaciones reales, son situaciones humanas, lo que hacen más cercano a este personaje con la audiencia, lo que lo hace llevarse al límite en sus entrenamientos, a veces desconociéndose a sí mismo con tal de tener la gloria que este personaje de Isaiah White le promete. Toca su deseo de la gloria, de la fama, de ser un hombre de familia, de no abandonar nunca sus sueños ni esperanzas, de ser un hombre y de hacer los sacrificios que esta posición de coreback le requiere. Incluso hay un diálogo muy interesante entre estos dos personajes donde muestran por qué el coreback a veces es la figura más importante dentro del roster del equipo. Marlon Wayans, podríamos decir que actúa más allá de sus personajes genéricos de películas de comedia, terror. Aquí su actuación es más cercana a lo que hizo en Requiem for a Dream, solamente que no tan denso. O bueno, sí, pero no de esa forma. Es un jugador compulsivo, obsesionado con la perfección y que tiene escenas bastante perturbadoras, tiene escenas que sí te incomodan y su actuación es creíble. En ningún momento piensas, a este tipo me va a hacer reír ni cosas así. No, es cruel, es vil y sí lleva a Cam a su máximo nivel, pero todo tiene un costo. Y esto tiene escenas incómodas, tiene escenas muy grotescas, pero que van a disfrutar. Lo sobrenatural está bien, solamente son atisbos, a veces logra romper esta barrera entre lo real y lo sobrenatural de una manera orgánica, pero con un poco más de desarrollo siento que hubiera sido mejor, porque así al final hubiera tenido un poco más de sentido. Si les gusta el fútbol americano, deben ver esta película. Si no les gusta, también deben de verla porque es una propuesta muy buena, es una propuesta fresca. Es más o menos como si Joe Montana hubiera entrenado a Tom Brady. No, no es como si Tom Brady hubiera entrenado a Patrick Mahomes. Que grandes quarterbacks de la NFL solamente hay dos. Tom Brady y Joe Montana. Los demás son completamente discutibles. Si ustedes ya la vieron, por favor díganme qué les pareció. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Por favor, anótenle un touchdown al botón de suscripción acá abajo. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.